Son ya las 7 de la mañana, 33 minutos. En las últimas horas se conoció una publicación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, en donde hace una especie de réplica a la locución del presidente Petro del viernes pasado, pero también analiza lo que ocurrió en días recientes en Colombia, específicamente en Bogotá, donde se presentó esa multitudinaria marcha de integrantes de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares. Son críticas que hace Ingrid Betancourt al actual presidente y por eso la hemos invitado a esta hora en RCN Radio a que las comparta con nosotros. Doctora Ingrid Betancourt, bienvenida, gracias por su tiempo. Un gusto estar con ustedes, mil gracias por la invitación. Bueno, básicamente, ¿cuál es el eje central de su reflexión o de su crítica frente a lo que ha ocurrido estos últimos días en Colombia y los anuncios que ha hecho el presidente Petro? Bueno, yo creo que hemos asistido a un escalamiento de las tensiones. Obviamente se dio primero el rifirrafe con la reforma a la salud, la crisis ministerial, y hasta ahí pues todo eso parece muy, digamos, dentro de lo razonable de una democracia. Cuando ya las cosas se ponen un poquito más difíciles es cuando el presidente sale en una locución presidencial en el balcón de la Casa de Nariño sobre la Plaza de Armas, y ahí realmente lo que asistimos es a otro tono, un tono de arenga, llamado a la confrontación social, a que los colombianos salgan a la calle, a, por un lado, a protestar, pero es curioso porque es protestar contra las instituciones, es decir, contra un Congreso que se enfrenta a él, contra una justicia que no se le arrodilla, y llama a que le apoyen sus reformas. Esto deja un sabor, digamos, agrio, porque un presidente tiene que unir a los colombianos, tiene que ser un canal de ponderación, de ecuanimidad, y lo vemos digamos, en una cosa muy de atisbar y alentar confrontación y odio. A esto le responde algo que nunca había pasado antes en Colombia, que es que los reservistas, que entre otras tienen muchas organizaciones, muchas asociaciones, ha sido muy difícil para ellos unirse y organizarse, se unen, dan un ejemplo de unión a a toda Colombia, a la ciudadanía, y se reúnen en la Plaza de Bolívar para dejar una constancia de protesta en contra de este tipo de acciones por parte del presidente de la República, es decir, de llamar a la confrontación social. Doctora Ingrid, sí. Sí. No, perdóneme, simplemente le quería puntualizar. ¿Qué es lo que más le preocupa de lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro? Bueno, me preocupan dos cosas. Uno, que utilice la necesidad que sentimos los colombianos de que haya un cambio, porque obviamente somos muy conscientes de que hay muchas cosas en Colombia que tienen que cambiar. Hay mucha pobreza en Colombia, hay mucha gente por fuera del circuito de la prosperidad, y eso es algo en el cual yo creo que todos coincidimos, pero que utilice esa esperanza de cambio para pasar por encima de las instituciones y para crear un choque de trenes. Colombia ha sido un país obviamente marcado por la violencia, marcado por la confrontación social, marcado por las injusticias. Hemos tenido una violencia de más de 30 años. Y lo que queremos de un presidente es no que llame a la confrontación, sino que apacigüe y dé soluciones reales a los problemas sociales que tenemos. Entonces, el presidente habla de paz total y lo que hace es crearnos un caos total. Habla de paz, pero al mismo tiempo está generando odio, está atisbando y alentando el odio social. Entonces, eso es algo que me preocupa a mí, es el tono, la intención. Y lo segundo es obviamente la confrontación con las demás instituciones, es decir, el hecho de que no quiera un diálogo con el Congreso. Ustedes saben que yo he sido muy crítica del Congreso y de las fuerzas políticas tradicionales, pero
La realidad es que en esta coyuntura los partidos, mal que bien, han impuesto una disciplina de manera que eh, el, lo que impere en el Congreso no sea la compra de conciencias con regalos de prebendas, sino que haya una reflexión sobre qué le conviene a Colombia. Y por otro lado, el tema del fiscal y de las cortes. Ver cómo el presidente se siente que está por encima de las instituciones. Y esto es algo que obviamente a todos nos pone las alertas en rojo, porque vimos lo que pasó en Venezuela, vimos cómo es la misma partitura de una confrontación social, de un llamado al pueblo a sublevarse contra qué. En este momento tendría que sublevarse contra el presidente, que es el que tiene el mandato del Ejecutivo, pero en este caso es, más allá de eso, es poner en jaque las instituciones, y eso es lo que a mí me parece muy, muy, muy grave. Doctora Ingrid, usted dice que el presidente Petro está atacando a las instituciones del Estado colombiano y en efecto muchos analistas políticos consideran eso, pero lo que pasa es que lo más probable, según quienes conocen al presidente Petro y quienes le han seguido la carrera política, es que él siga haciendo lo mismo durante los próximos 3 años. ¿Cómo deberían reaccionar entonces las propias instituciones? Me imagino que cumpliendo su trabajo y además los partidos políticos. Sí, yo creo que eso es el fondo de la reflexión nuestra. Yo creo que tenemos que unirnos. Yo creo que yo recorro las calles de Colombia, hablo con la gente, y lo que la gente nos dice por todos lados, en todas las regiones, es ¿qué vamos a hacer? Hay que unirse. Esa, digamos, sensación de que al frente hay un vacío, de que no hay quien haga frente a, digamos, una estrategia de crear un caos y de crear un vacío institucional. Eso lo tenemos que confrontar uniéndonos las fuerzas políticas. Esto es obviamente algo difícil de hacer, pero yo creo que más allá de los personalismos, más allá también de las aspiraciones individuales, yo creo que este es un momento de reflexión para Colombia. Y el ejemplo que dieron los reservistas nos tiene que llamar también a sentarnos, a reflexionar sobre lo que esto significa. Aquí hay líderes importantes en Colombia, líderes que ponen el país a pensar. Y yo sí siento que este es el momento de que haya como un frente de unión para defender lo nuestro, defender nuestra democracia, defender nuestras instituciones. Mal que bien Colombia ha transitado el último siglo con muchas convulsiones, pero las instituciones democráticas prevalecieron. Y esto depende de las personas que están al frente de esas instituciones democráticas. Las instituciones democráticas sin las personas son conchas vacías. Entonces, le corresponde a cada uno de los que están al frente de las instituciones, en las cortes, en la fiscalía, pero también en los directores y digamos, los jefes de los partidos a todos los niveles. Y yo digamos, directiva del Verde Oxígeno, pues quiero también asumir mi rol. Es una pequeña cuota, pero creo que es importante decir, bueno, ¿qué necesitamos para sentarnos a hablar, presentar un frente unido, ponernos de acuerdo sobre lo esencial, y que no haya esa sensación de desunión y de vacío que está imperando en este momento? Finalmente, doctora Ingrid Betancourt, una curiosidad. ¿Usted ha tenido desde el momento en que se posesionó el presidente o incluso desde el momento en que él ganó algún tipo de interlocución con él? ¿Ha hablado con él, dialoga con él? ¿Él la ha llamado? ¿Alguien del gobierno ha establecido contacto? Porque usted pues tiene mucha autoridad para hablar, por ejemplo, en muchos temas, obviamente, ni más faltaba, pero en el de paz, pues lo vivió en carne propia, ¿no? ¿Ha habido algún contacto con usted? No, nosotros no hemos tenido ningún acercamiento con Gustavo Petro desde el momento, yo diría desde la campaña. Nosotros asumimos una posición, digamos, opuesta a la de él. Desde un principio sentíamos que
lo que estaba haciendo Gustavo Petro, las alianzas que había hecho, no solamente alianzas con personajes de la vida política que eran cuestionados, pero después, a la medida que iba progresando la campaña, las negociaciones que todos los colombianos fuimos informados de que habían contactos con las cárceles, con gente de la mafia, con criminales, y que se les estaba ofreciendo una serie de gabelas para apoyar a la candidatura de Gustavo Petro. Todo esto nos alejó muchísimo. Nos alejó también el sentir que en el discurso de Gustavo Petro de campaña había un trasfondo de desconocer las instituciones, cuando él hablaba de que expropiar no era quitarle a nadie, sino darle a muchos, que eso es un eufemismo, porque obviamente pues démosle a muchos lo que necesitamos darle a muchos. Hay mucha gente en Colombia que necesita tener una propiedad, que se le titulen sus tierras, pero también tiene que haber claridad sobre de dónde vienen esas tierras y qué se hace con las personas que en este momento detienen esas tierras. Él hablaba de que no habría expropiación y ya estamos viendo que hay una expropiación que ya está metida en el plan de desarrollo, la expropiación express. Y así fuimos viendo muchas cosas, como por ejemplo cuando él anunciaba que él llamaría al pueblo a las calles cuando las reformas no se tramitaran en el Congreso. Entonces, todo esto pues da el sabor de lo que viene. Obviamente que es muy fácil llamar a la gente a la calle y tratar de darle una función a esa calle y pretender que los que están en la calle quieren una u otra cosa. En realidad la democracia se expresa a través de las urnas. Ahí en el silencio y en el secreto de la urna es cuando cada colombiano libremente dice qué quiere. Y ahí es donde se toman las decisiones. Entonces, pretender ahora que vamos a simplemente hacerle decir a una entidad abstracta lo que el gobierno quiera para poder justificar que pase por encima del Congreso, por encima de las Cortes, por encima del Ejército, de la policía. Es decir, me parece que todos tenemos que estar, como lo estoy yo, en alerta roja. Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial, gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Radio. Buen día para usted, muy amable. Un abrazo a todos. Siempre deja cositas ahí para reflexionar la ex candidata Ingrid Betancourt, que hacía rato no la oíamos hablar en medios, ¿no? Sí. Hacía rato que no se pronunciaba públicamente. Y pues es interesante oírla, aunque hay precisiones que le faltaron, porque lo de los militares, bueno, no es la primera vez que están unidos. De hecho, tienen una organización muy importante que siempre es escuchada cuando hay discusiones sobre temas precisamente de la cúpula castrense, cuando hay cambios, cuando hay problemas de orden público, que es ACORE, y que era pues muchos de esos oficiales afiliados a ACORE fueron los que estuvieron ahí, que desgraciadamente fue una manifestación que no fue tan multitudinaria como algunos afirmaban o hubieran querido, pero que de todos modos fue importante, pero que fue deslucida por las declaraciones de John Marulanda, a quien se le vino todo el mundo encima, la izquierda, la derecha, la centroderecha, mucha gente, yo creo que, y él todavía no ha salido, él ha salido como a tratar de suavizar la cosa, pero no ha salido a rectificar, no ha dicho me equivoqué, esto no, nada de eso, sino que no, que es que por aquí, por allá, pero salió con cositas muy superficiales a tratar de sacar la pata y no ha tenido la gallardía de salir a decir, mire, esto es así. De hecho, el columnista Héctor Abad Faciolince se le vino ayer, y otros columnistas de este fin de semana que leímos estuvieron en contra de las declaraciones de John Marulanda, ¿no? A propósito del presidente Gustavo Petro, salió en Twitter, en uno de estas publicaciones que está haciendo ahora, que son bastante largas, ya no hace hilos, sino que son publicaciones bastante largas, a decir que en Colombia no va a ocurrir un golpe de Estado, como dice que sucedió en Perú. Y recalcó, estoy leyendo textualmente lo que dice, aquí no pasará lo del Perú, aquí en Colombia vamos con paso decidido a la democracia, la justicia y la paz.